continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos de Colombia y gran colombianos que siempre hemos sido. Hoy tendremos una larga intervención antes del Consejo de Ministros, a lo cual invito a todos quienes me escuchan a seguirlo en los canales públicos, porque nos censuraron los consejos de ministros cuando la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se le gobierna, sin mentiras. El dueño de los canales que hacen uso del espectro, pues son unos privados, contratistas del gobierno, pero el espectro sobre el cual se hacen las emisoras y los canales de televisión son del pueblo colombiano. Y no puede haber una expropiación del pueblo, una expropiación al revés. Pues critican las expropiaciones para el pueblo cuando se trata de bienes privados, de poderosos, pero ahí sí se callan cuando hacen expropiaciones de propiedad del pueblo a esos mismos grandes capitales poderosos que se han adueñado de Colombia y de su democracia y le han quitado el alma, condenando a la sociedad colombiana una de las mayores desigualdades, condenando a que no se cumpla la Constitución del 91 y condenándonos a una violencia extrema. Comenzamos, vamos a repetir o a transmitir muchos cuadros, esto va a ser algo largo, que tienen que ver con el tema de la salud. Lo hacemos básicamente porque la prensa del Gran Capital, con mucho poder informativo, aquí ha cometido las peores atrocidades respecto al derecho a información de los colombianos y las colombianas. Es salvaje lo que han hecho. Cogieron el informe de la Contraloría y lo volvieron al revés, literalmente. Ahora vamos a ver muchos de los contenidos de ese informe y de los nuestros propios, para que ustedes vean cómo los han engañado. Y por eso he tenido que usar esta alocución presidencial. ¿Cómo los han engañado? Como si fuéramos un rebaño, pues, como si no tuviéramos incluso malicia indígena para saber lo que pasa frente al derecho a vivir de Colombia y de la sociedad colombiana. Porque cuando se afecta la salud robándose los dineros públicos, que es lo que han hecho, y algunos dueños de medios son socios de estos robos, los rateros, es que se ha vulnerado no solo el derecho a la salud que debe existir, sino el derecho a la vida. Han matado millones de colombianos, más que el paramilitarismo, más que el Estado mismo, más que las guerrillas insurgentes, más que la mafia. Han matado más a través de muertes que se pudieron haber salvado si simplemente se les hubiera aplicado la ciencia. Hubieran tenido agua potable en un pueblo, o no hubieran puesto una chimenea de diésel en las ciudades grandes que mata literalmente a nuestros niños de enfermedades agudas respiratorias. Un Estado no puede matar a su sociedad. Y por eso estamos aquí denunciando y cambiando las cosas hasta donde los señores magistrados y los señores políticos nos dejan, pero pelearemos hasta el final. Y ojalá el pueblo colombiano decida, esa será su gran decisión. Una democracia decide el pueblo libremente si continuamos o no, y volvemos a que los rateros gobiernen a Colombia. Y voy a explicar por qué, porque van a criticarme, pero es que estos datos lo dicen. Voy a ver el primer cuadro, creo que es así. Ahí está. Este es lo que la Contraloría, que es independiente del gobierno, dice
y el Ministerio de Salud sostiene también, que la deuda de las 29 EPS, EPS es el intermediario, no confundan con la clínica, por favor, porque entonces meten la palabra IPS y todo el mundo se confundió, y eso lo hacen en la prensa todo el tiempo para que la gente no sepa de qué se trata. EPS es diferente a IPS, lenguaje de la ley 100, confuso, como todo lo neoliberal. EPS es el intermediario financiero que recibe los recursos de la nación, del gobierno nacional y algunos de la gente en el copago, por ejemplo, que también son públicos porque son del pueblo, y los usa, no pone recursos más, no ni un peso más para curar o para asistir, y no previene. El sistema EPS no previene porque no es territorial, y la prevención se hace territorialmente, y prevenir es mejor que curar. Pero aquí se hace al revés, porque el negocio está en el curar o en el dejar morir. Y aquí la primera torpeza de nuestro sistema es de 1993. Por eso es carísimo, es tan ineficaz como en los gringos, que tienen uno de los sistemas más ineficaces de salud del mundo. Poco de plata botada y pocos resultados en salud. Esos que creen que es muy bueno, sepan que es así. Europa tiene mejores sistemas y China ni se diga. Y hay países más pobres que también, como Costa Rica y otros. Incluso el gran aliado de los Estados Unidos hoy, que es el Reino Británico, tiene un mejor sistema de salud que el de los gringos, y nosotros propusimos una reforma parecida a la del Reino Unido, que es basada en salud pública y en prevención, y eso es lo que hay que hacer. Por eso, bueno, sigamos aquí. Entonces, 32,9 billones les da a 31 de diciembre del 2024. Tengo que decirles, esta cifra está mal hecha. No tienen economistas. La deuda es mayor por dos razones. Y esto es para todas las EPS, ¿cierto? Y para el régimen contributivo y subsidiado junto. Es decir, es todo lo que entregamos. Y entonces aquí 32 billones es la deuda a 31 de diciembre del 2024 desde el 2020 para acá. Entonces hay dos grandes errores metodológicos. Uno, que el 2020 teníamos un peso más desvalorizado, 2021 igual, 2022 igual, 2023 igual, y 2024 también se desvalorizó. Luego hay que traer la cifra en pesos constantes del 31 de diciembre del 2024. Eso es lo correcto. Ministro de Salud, usted ayúdeme en eso. Un economista salido de cualquier universidad aplica el deflactor inflacionario o el de la tasa de cambio y ya, tenemos el dato. Entonces eso le va a dar más, casi 50 billones de pesos de deuda. Y hay otro segundo error metodológico. La deuda real la hayan liquidado los presidentes, dejando que no se pagaran a los hospitales y clínicas, que no existiera esa deuda, la borró, es todavía mayor, porque viene desde 1993, la cometieron 157 EPS que empezaron a funcionar. ¿Y cuánto valía el peso en 1994, 95, etcétera, 2000, 2010 a la fecha? Entonces usted tiene una cifra de 400.000 millones de pesos. Eso es carreta, ministro. No es culpa suya. Es que hay que tener un economista que traiga anualmente, de acuerdo a las tasas de inflación, ese dinero a 31 de diciembre del 2024, porque esa deuda es real, así la hayan borrado contadores que fungen de economistas y que pusieron de ministros de salud. Entonces, claro, fungen de economistas, no son realmente economistas, y se les olvida que las cifras hay que traerlas a pesos constantes del presente para saber
de qué deudas estamos hablando. Y entonces ahí, peor, la deuda es más de 100 billones de pesos. La ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos. Y entonces voy a mi segundo cuadro. Sumadas las deudas de las... yo ya lo cambié, ¿no? Sí, sumadas las deudas de las 26 EPS que hoy quedan, con las IPS, o sea, las clínicas, arroja un total entre el pasivo de reservas técnicas de 25 billones pesos. Esto ya es que es exclusiva la deuda con los hospitales y las clínicas. Y aquí viene una parte de la estafa. No he mirado aquí los datos por EPS. Estoy hablando de las sumas, porque al final es lo que nos interesa. Pero la peor EPS manejada es la más grande y la que tiene un capital público mayoritario, 50 más 1. ¿Cuánto es? 49 algo, casi la mitad del capital inicial, que ya no vale nada, es cero. Esa empresa no vale nada, pero que se la robaron literalmente, y con eso se robaron los recursos públicos. Y no tiene datos. Todavía una de las labores de la interventoría es un sistema serio de información para esta cantidad de facturas que van a terminar. Todavía, mientras no terminan, estos son datos preliminares, muchos mentirosos, porque lo que pasó con la nueva EPS, que tiene la deuda más grande de estos 25 billones, 6.755 de lo que hemos podido hasta ahora captar, sin acabar, la otra gran empresa que tiene casi 10 billones de esta deuda es Famfisanar EPS, que no la intervenimos nosotros. Ya era tan grande el desastre que gobiernos pasados la intervinieron. Y así ustedes pueden ver 2.99 Sanitas, ojo señores magistrados, aquí pasó algo raro. Porque es la tercera EPS privada entre todas que intervenimos por esto, que es casi 3 billones de deudas que tienen, y es la tercera en importancia con los hospitales y clínicas públicas, 25 billones, y tiene 4 2, ¿cuánto fue que dije? Sanitas, 2, pues casi 3 billones de pesos. Terrible. Y entonces tenemos que devolverlo. ¿Qué? ¿Van a quebrar todo? Y los dueños de esa nueva EPS, que no fue el Estado, a pesar de ser accionista, pues todas referían a asociaciones ligadas a políticos, y a políticos de gran talla, hasta candidatos presidenciales. La plata se fue, en buena parte, no entra como deuda, a anticipos a unas clínicas y a unos gestores farmacéuticos. Anticipos, que está... Yo he dicho, los anticipos deben ser solo para la clínica que ya laborice a sus trabajadores y los trate con dignidad. De resto es auspiciar la esclavitud. Pero el anticipo en general no se debe dar. ¿Y por qué le dan el anticipo a las clínicas y gestores farmacéuticos más cercanos a los dueños de la empresa y a los políticos? Entonces dan al anticipo y los otros se quedan sin pago. Se vuelve deuda, y esa deuda es de 6.755 en nueva EPS. La siguiente deuda es de Emsanar, 2.188. La siguiente es Asmed Salud, que creo que ya venía
intervenida, 1.664, y solo hablando de las que pasan del billón, la siguiente SOS con 1.279.000, y deben haber hacia atrás, que dejaron borrar los gobiernos, los presidentes, pues más EPS, porque son 157. Esto es un fracaso de la nación que involucra la existencia humana en el territorio colombiano. Sigo. Crecimiento de la deuda de las EPS intervenidas. Primera mentira de la prensa del gran capital, inmensa. Porque dijeron que la deuda era del gobierno. Oiga, nosotros no tenemos ni un peso de deuda. Hemos pagado y se la han robado. Y entonces digan la verdad. Entonces, el gran capital es dueño de la prensa y entonces engaña al pueblo. Entonces, con que el gobierno es el que debe. Mentirosos. No hay peor insulto que se le puede decir a un periodista o a un medio de comunicación que mentirosos, y aquí han sido profundamente mentirosos, falsos. Solo tenemos ninguna deuda. Falta algo con farmacéuticas, que es un 10% apenas del total. Entonces, aquí las EPS intervenidas, faltándonos los datos de la nueva EPS, durante el periodo de la intervención de este gobierno, y por tanto el superintendente, bueno, ha habido varios, pero usted es el que está al final, superintendente, es, oiga, datos, creo que estos son de la Contraloría. De la Contraloría, dijeron lo contrario. Las EPS que intervenimos o que venían intervenidas han reducido la deuda con los hospitales y las clínicas. Esa es la realidad que mostraron. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué lo ocultaron? Entonces un magistrado constitucional persiguiendo al ministro para cogerlo preso porque decidió defender las EPS. Y mire lo que está defendiendo. Entonces nos quitaron ahí a Sanitas. Y resulta que nosotros disminuimos la deuda de Sanitas, no por mucho, porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea, la intervención fue favorable. Y si sumo todas, nosotros hemos disminuido en 707.000 millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores, y eso representa un 3.7%. Por eso la intervención hay que continuarla y ampliarla, porque por lo menos detener el desangre. No la tenemos el desangre, detenemos que crezca el desangre, y lo hizo este gobierno por primera vez, cuidando la salud del pueblo colombiano todo. Entonces, ¿por qué dice mentiras la prensa? Echándonos la culpa de la deuda, literalmente. La culpa de la deuda lo tienen los dueños de la prensa y sus socios políticos y empresariales. Y disculpen que hablen con claridad, pero está la verdad que se ve a través de los datos. Claro, sabemos entonces por qué tapan, es porque se tapan con la misma cobija y engañan al pueblo, porque entonces sí tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Está acabando con el Estado colombiano. Y si se acaba con el Estado colombiano, que ayudó la Corte Constitucional en su mayoría a hacer cuando tumbó la mitad de la reforma tributaria. Y los datos los vamos a mostrar también en otra ocasión. Es que todos los sectores públicos, incluida la justicia de Colombia, de aquí al 2030, si el Senado, el Congreso no aprueba una ley de financiamiento, que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero, pues entonces todos van a decrecer del 2030. Y si todos decrecen, aumentando, manteniendo las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener? Están decretando la muerte de Colombia. Y nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza.
Entonces aquí estamos demostrándolo al menos, a pesar de tantos problemas que hemos tenido con interventores, que los hay, que se ponen al servicio de los viejos dueños de las EPS, porque no están haciendo la reforma a la salud que bajo las leyes actuales podemos hacer. Empezando porque el paciente de cada EPS, los afiliados, deben tener derecho, como dice nuestra nueva ley, a escoger su médico y una segunda opinión. Y se lo impiden, porque lo llevan a la fuerza, incluso en aviones con sus familiares, pagos con el dinero público, a donde están las clínicas de los dueños de la EPS, pueden cruzar todo el país. Y cometen esa vagabundería con el erario. Y entonces critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque van en un avión y no critican los miembros de la prensa que todos los días salen aviones en Colombia pagos con el dinero público a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de las EPS. Bueno, aquí desmontamos una enorme mentira que habían tejido contra este gobierno y sigo. ¿Qué pasa entonces con la deuda de las EPS? Bueno, intervenidas, aquí volvimos al mismo. Sin la nueva EPS. O sea, con la nueva EPS, a pesar de la eficiencia de datos y del volumen de la deuda, que es la más grande, caímos. Si como yo no tengo todavía datos seguros de la nueva EPS, quitamos la nueva EPS, luego pues, más tarde habrá que ponerlo, la caída de la deuda de las EPS intervenidas es mayor, ¿cierto? Es de ser 1 billón, oigan esa cifra, sin contar nueva EPS. Lo que hemos logrado este gobierno, su ministro de Salud y sus superintendentes de salud y sus interventores, es disminuir la deuda a hospitales y clínicas y otros acreedores por 1.807.000 pesos del año 2023 al año 2024, que es realmente el tiempo que hemos intervenido, un ratico del tiempo, y ya disminuimos 14,4%. Entonces vengan a decirnos que somos ineficientes, mentirosos. Hagan la oposición con seriedad. O vienen a decirnos los dueños de la prensa lo mismo y no miran las cifras y no las estudian. Y entonces ponen a gente que no trabaja realmente a atacar al gobierno por atacarlo. Porque las cifras son completamente diferentes. Disminuir en 2 años el 14,4% de la deuda a clínicas, hospitales y otros es una proeza administrativa. Cuando todos los gobiernos del 93 a la fecha lo que hicieron fue dejar crecer las deudas pagadas con el dinero público. Entonces, aterricemos. Ahora vamos a poner otros politiqueros, amigos de los dueños de las EPS, financiados por los dueños de la EPS para hacerse reelegir, comprando votos, para seguir gobernando a Colombia, para que se la sigan robando. Yo digo, pues no podemos ser una sociedad suicida. Y estos son los datos, amigos y amigas, que cuando pasamos, ojo con esta comparación, que ocultó la gran prensa de Colombia. Son cifras de la Contraloría, no nuestras. Mientras aquí, interviniendo en EPS, caímos 14,4% en la deuda. Y al ministro lo están persiguiendo para meterlo en la cárcel, un magistrado que no es penal, porque rinde la Constitución, salvarla, que la Constitución dice Estado Social de Derecho. ¿Y qué más Estado Social de Derecho que la vida de los colombianos? Y aquí se la tumban, matan y defienden esa mortandad. No friegue. Nosotros no estamos aquí en una ilusión perversa. Estamos tratando de construir el Estado Social de Derecho. Mire lo que pasa. Y entonces estas son las EPS no intervenidas, las que siguen haciendo lo mismo. Habrá más, lo veremos, habrá más,
porque nos demoramos en intervenirlas, porque lo salvan y las devuelven, porque el Senado no sé a quién le está respondiendo cuando debe responderle al pueblo. Mire esta barbaridad. Las EPS no intervenidas en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores. ¿Qué es esto si no es un robo? ¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿Por qué ordenaron no hacer contabilidad forense? Hay que hacerla. Esto es un robo el mayor al pueblo colombiano desde la época del oro de los españoles y el trabajo esclavo, que yo creo que fue peor. Pero este es similar. Duplicar en un año las deudas. Y sacar como excusa una mentira, ahora lo van a ver. Simplemente se llevaron el billete que el ministro, en contra de mi voluntad hay que decirlo, les hizo crecer mucho, subiendo la UPC por encima de la inflación, y se robaron la plata que nosotros mismos giramos. Crimen, crimen porque mata colombianos y mata niños en masa en Colombia. Es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos? ¿O porque ponen el billete debajo no solo del político? Está prohibido que una empresa como Queralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Queralty es un criminal en Colombia y debe irse. Porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Y yo soy republicano. Dicen por ahí que recibimos un título por allá en el año 1200 por allá en el norte de Italia. Ese título me tocará quemarlo si es que existe. Dieron unos pastosos que me dieron hasta el escudo de armas y la fecha exacta. Bueno, quién sabe, eso tocará. Y duplicaron. Hay muchas que la peor, oigan, la peor, porque casi triplica la deuda en un año. Eso significa que se robaron la plata. Cosalud, que nace en Cartagena, que es de una cooperativa de verdad sus dueños. Aquí tenemos que hacer algo. Pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido. Y la junta directiva de esta Cosalud es el hermano del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Y, a ver, acuérdenme, el hermano también, o primo, del expresidente Santos, militando bajo las banderas del señor Álvaro Uribe Vélez, señor Uribe, que has acusado por confesiones de paramilitares de querer formar el bloque capital. Yo investigué el bloque capital y me amenazaron de muerte. Y hoy tengo que decirle a los colombianos que el bloque capital no murió. Mataron a Arroyave los segundos, que me quería matar. Y ahora los que dirigen el bloque capital en Bogotá están en Dubái. Algunos colombianos, ya cogimos un italiano, jefe de toda la dragueta, mafia de Plati, sur de Italia. Los italianos han dado, y los de antes de Italia han dado civilización, indudable. Fogón de la cultura en Florencia, donde casi muero de COVID. Ahora dicen que estuve de fiesta. Y porque hay que, Dios mío. Pero también tiene una parte negativa. El amor tiene el dolor y el dolor a veces lleva a la muerte. Todo es dialéctico, filosofía dialéctica que hay que estudiar, colombianos y colombianas. Porque así se está demostrando en la ciencia que es una filosofía correcta. El yin y el yang, la contradicción, la unidad de los contrarios, es el movimiento y por tanto la vida. Y sirve para la política porque yo la he practicado, me ha ido bien. Y sirve para la vida y sirve para el universo, oscuridad y luz. Y aquí ha habido mucha oscuridad, poca luz.
Y entonces resulta que la deuda pasó de 5.370.000 en la 2023 a 10.842.000, duplicaron la deuda. Y la diferencia es lo que nosotros le entregamos. Y sabemos ya cómo se la robaron, ministro. Porque las mismas cifras de la Contraloría lo muestran, solo que no lo dijeron. Y son las no intervenidas. Entonces, aquí está todo el tema de ferrocarriles nacionales, hay que cuidarlo. Pero, indudablemente, hay EPS no intervenidas que hicieron su trabajo. También hay que decirlo. Y aquí están con nombre Caja Copy. ¿Cómo se dice? No, Caja Copy volvió a subirla. Ese no es de los buenos, pero aquí hay unos que la bajaron. El más grande que bajó, son poquitos, solo bajaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 EPS. Todas pequeñas casi, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esta, Tuzacahui, indígena, Confaoriente, Anas Guayú, Guajira, quizá la que más disminuyó fue esta, que es Ferrocarriles Nacionales, entonces dije una cosa mentirosa. Salud Mía, pequeñitas, por eso las demás duplicaron y hasta triplicaron y sigo presentando. Y el informe de Supersalud, ahora sí, no es de la Contraloría, es del Ministerio de Salud, la Supersalud cumple funciones constitucionales del presidente. Cuando los procuradores, las procuradoras van a amedrantar los funcionarios de las superintendencias en cumplimiento de la ley, están cercenando una facultad constitucional del presidente de la República. Ahora le voy a ordenar a Llanot de los superservicios que está paralizado. Y eso no es la orden que ha dado el presidente. Lo que está subiendo, y esto tiene que ver con la salud, la inflación en Colombia no es la electricidad, porque está lloviendo y ojalá mi fórmula pueda actuar, porque los mismos costeños que hay en la CRE que yo nombré, pusieron la nueva fórmula para el 2027, como esperando que no sigamos. Y la nueva fórmula sí rebaja sustancialmente la energía eléctrica en Colombia, pero hoy ha bajado 10% comparado al año pasado. Yo creo que por lluvias y por nuestras medidas, pero puede bajar hasta 60%. Ahora, si sube el agua, mueren los niños. Y así que el señor Llanot me tiene que responder por los acueductos municipales de Colombia, ¿por qué están por encima de la inflación? ¿Quién se está ganando la plata si no son los concesionarios del agua pública? Y eso está matando a los niños de Colombia, de hambre. Imposible para una sociedad moderna. Pero volvamos a la salud. Lo que nos dice la Supersalud es que la nueva EPS debía, ¿cierto? 5 billones a los actores del sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas aprovisionadas. De estos 3,88 billones son de anticipos a sus amigos, pero que no son ilegales. Pues ilegales desde el punto de vista que se hayan perdido, se fueron a clínicas y hospitales, que es la función, pero se fueron a la de sus amigos, o amigos políticos o financiadores políticos. ¡Qué crimen! Y claro, el partido que financian, que era Cambio Radical, pues se opone a la ley. Oiga, responsables con Colombia y sus electores, señores de Cambio Radical. Su nombre de partido dice lo contrario. Ahora, el señor Germán Vargas Lleras, que puede hablar aquí, sí puede. Y yo siempre le he dado mi abrazo solidario por sus problemas de salud. Graves, muy graves. Pero ahí Cambio Radical tiene que tomar una decisión. Y es para ellos mismos. Entonces, esta deuda real por pagar a las clínicas nos arroja
1.16 billones, que es alto, pero no tan alto, sino que ahí es una irregularidad de tipo ético. Esto aún para comprobar. Y entonces seguimos aquí la otra gran mentirota de la gran prensa, del gran capital, de un grupo económico que llegó a ser el más rico de Colombia. Porque esto lo dijo Caracol Televisión. Y eso pertenece al señor Alejandro Santo Domingo y a la esposa del señor Julio Mario Santo Domingo, y no hay derecho. Cuando en vez de vender su empresa de Bavaria, lo que hicieron fue fusionarla en un paraíso fiscal gringo, y los impuestos que debieron haber pagado entre ambos, los nuevos dueños, el dueño que siguió y el viejo dueño, era el impuesto del IVA de ventas, como cualquier parroquiano cuando compra una cerveza de Bavaria, que es la mayoría, muchos. A mí solo me gusta la Gran Colombia y lo único que puedo tomar, porque hasta los cubanos que me operaron dijeron que era un carcinoma y parece que todavía ya no lo tengo. Me toca que ustedes me ayuden a que me miren cada vez que voy a la clínica esa, entonces, que es una buena clínica. Entonces se inventan que estoy muerto en la inteligencia artificial, y parece cierto, y con unas causas que no tienen que ver con mi problema gástrico, que además me tiene la voz acabada. El gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Los que tienen deudas son las EPS, que son de control privado, con las clínicas y hospitales. Digan la verdad, por favor. No oculten sus deudas, que además es inmensa, son mucho más de 4.000 millones de dólares, son 100 billones de pesos. Eso da más o menos 25.000 millones de dólares, que se volvió patrimonio particular. ¿Cómo no van a ser los más ricos del mundo entonces? Y están en la revista Forbes. Y ordeñar la sociedad colombiana, porque no viven ni en Colombia. Entonces la Real Audiencia de la corona española otra vez de nuevo, nos cogieron de colonizados. Otra vez somos Colombia, colonia, ya no de los españoles, aunque ahí está el dueño de Queralty. Nos cogieron de colonia y entonces nos toca hacer de nuevo la independencia. Y atrevámonos, porque nosotros somos hijas y hijos de Bolívar. Y no nos debe dar pena, ya está, para que no sé si lo puedan enfocar, porque ahora hay que sacar. Ustedes saben que en los municipios que están cerca de Doradal, le salieron a manifestarse, tumbaron los bustos de Bolívar y pusieron el de un hipopótamo. ¿Qué dice usted, ministro? Llegamos, por eso tantos muertos. Igual que se pone un hipopótamo en vez de Bolívar, pues entonces se adora a Pablo Escobar. Que le pongan un monumento entonces, a ver si se vuelven famosos en el mundo. Magdalena Medios para cultivar alimentos en manos de los descendientes de los campesinos que asesinaron por miles allá. Y voy a acelerar la reforma agraria en el Magdalena Medio. Bueno, pues aquí estamos hablando de los hipopótamos. Se me va a visitar un empresario que quiere llevarse a la India, y allá es donde pueden vivir, porque aquí matan y los matan. Y van 170 hipopótamos ahí, peligrando con los ciudadanos que pasan por ahí, por cualquier caño, por cualquier río, el Magdalena Medio, y eso no puede ser. Así que se van para donde vinieron, nunca debieron venir de allá. Y parece que lo llevan a la India, ojalá podamos. Entonces, el gobierno nacional no tiene deudas con las EPS, hemos pagado más de la cuenta y ahora lo vamos a ver. A 31 de diciembre solo quedan 71.000 millones del mal llamado acuerdo del punto final, que fue donde borraron las deudas. Más los ciudadanos, los del acuerdo del punto final. Y aquí la prueba. Mire, esto está en pesos corrientes, ¿cierto? Y esto es dato del Ministerio de Salud. ¿Cuánto ha pagado?
Y entonces aquí está en el contributivo y en el subsidiado, todo junto es toda la barra. Mire allá el gobierno de Duque, de Santos, ¿no? De 2015. Mire el tamaño del 2015, cuando Colombia estaba muy bien fiscalmente. Y después los daños de Duque. Parte de eso fue por el COVID, y ya sabemos qué pasó con la plata del COVID. Hace parte de la deuda. Y miren nuestro gobierno a partir del 2022, 23, 24 y lo que va del 25, que vieron proyectar al final. Entonces, ¿dónde sale los magistrados Reyes a decirnos que hay que subir más la UPC? Entonces nos van a robar lo que poco que nos dejaron de ingresos de la nación. Toca empeñarnos a los dueños de la deuda, entonces otra vez ya no colonizados por los dueños de la EPS, sino por los dueños de los títulos de deuda que viven en Wall Street. No nos toca decirle que seamos Estado independiente de los Estados Unidos, que sí que muchos colombianos quieren, pero yo sigo las ideas de Bolívar y de la Constitución del 91. Nosotros no somos gringos, somos latinoamericanos, no somos completamente occidental, debemos reconocer a todos los occidentales. Somos descendientes de latinos, es decir, esta es la mayor descendencia del Imperio Romano. Ya no está en Italia, no está en España. El mayor número de personas descendientes del Imperio Romano viven en América Latina y por eso nos llamamos así. Pero también somos descendientes de negros. Y yo debo tener sangre negra. Hay un Petro y un festival Petro por allá en Haití, que son los tambores de la libertad. Y somos descendientes de indígenas. ¿Cuál es el pecado? Somos los más legítimos americanos, que tenía otro nombre. No son los de América del Norte los más legítimos, pero tienen derecho a estar. Pero los más legítimos vivían en Brasil y en Colombia. Y ahí está otra vez Alejandro Gaviria burlándose de lo que digo. Ciencia, antropología, paleología, geología, han descubierto que las comunidades que hacían arte, pintando los muros, más antiguos están en Brasil, hace 30.000 años. Nosotros no nos quedamos atrás, seguro navegaban por los ríos y el Amazonas y llegaron a Brasil, o venían de Brasil. Y 20.000 años, señor Trump. ¿Cómo se nos puede decir que un colombiano o colombiana es un migrante en América? Si estamos hace 20.000 años en el territorio colombiano, acaban de descubrir unos rudimentos de seres humanos, la ciencia colombiana, Andes y Nacional junta, que dicen que es una comunidad independiente. Ya se burló Gaviria, que de esto no sabe nada, ni de economía tampoco. Él es crematístico y es responsable de lo que está pasando con la salud. Pues aquí en temas como, ¿de dónde somos? Pues de todo el mundo. Por eso aquí hay vikingas, y hay africanos, y hay árabes. Todos nosotros en la costa, por lo menos, tenemos sangre árabe. Porque los marineros que llegaban en las primeras barcas españolas eran dirigidos por castellanos esclavistas, y como esclavos los trataban, y eran los recién conquistados en 1492 en Granada, donde estuve. Y para que sepan el orgullo de Colombia, el director de la Fundación de la Alhambra, uno de los monumentos más hermosos del mundo, es bogotano. Bogotano. Y es un sabio de la Alhambra. Me habló mucho tiempo y me encantó la historia de la Alhambra, porque de ahí venimos nosotros, de esos mismos que construyeron la Alhambra, árabes. Nosotros tenemos sangre árabe, más que la castellana, más que la romana entonces. Y en eso quizás somos específicos en el Caribe. Y vuelvo al tema. Entonces, ¿cómo nos van a tratar como esclavos con cadenas en los aviones? Persiguiéndonos en las calles de Nueva York. Mataron a una señora colombiana por eso. Entonces creen que somos inferiores y se creen por piel blanca que son raza superior.
Eso se lo cree solo Hitler. Y hay que cambiar eso. Ya dijeron los demócratas, la señora que fue a visitar la cárcel de Alcatraz en la Florida, es un crimen contra la humanidad. No lo cometan, por favor. Aquí hablamos de democracia y libertad. Tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace 30.000 años. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena, porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio. Pues miren los datos. El gobierno que más dinero ha dado a todo el sistema de salud desde toda la historia de Colombia se llama el gobierno de Gustavo Petro, y fueron sus ministros de salud y sus ministros de Hacienda, hay que decirlo. Y es el efecto de la reforma tributaria que nos tumbaron en la mitad, y que hoy, por tumbarla en la mitad, junto con la traición al pueblo y a la humanidad de 3 ministros de Hacienda, 4 ministros de Hacienda, 3 de mi gobierno, cometieron al pasar 70 billones de dólares como si fuera un efectivo cash a el subsidio de los dueños de las 4 puertas, uno de los cuales mató a una indígena en Bogotá como si fuera un castellano esclavista, después de violarla. Y le dije al ministro de Justicia, no tiene una cárcel ni una celda de lujo como la tiene en este momento. Los rateros de Chapinero matando indígenas en Chapinero. ¿Cómo va a tener eso perdón ni de Dios ni de la humanidad? Aquí este gobierno le entregó más que nunca el dinero a las EPS y se lo robaron, porque duplicaron en la misma época la deuda con clínicas y hospitales. Esa es la realidad y eso debe ser juzgado penalmente. Y no puede seguir. No debe haber juez que sostenga esta criminalidad. Y vamos al aumento del gasto en la salud, pues ya medido en pesos, ahí no se ve, solo porque aquí sale otro terrible resultado. El total, y me quedan varias hojas, me disculpan ustedes, pero es que si no se transmite esto, no lo transmite nadie, le toca al presidente, usando su facultad constitucional. ¿Cuál fue ese aumento? En un año, apenas en un año, no desde el inicio de nuestro gobierno, si no sería más grande, ¿cierto? Desde 2022 habría que contar un pedacito, pero el 2023 giramos 78.113.000 millones de pesos. Y en el 2024, 87.895.000 pesos. Y aún nos falta por girar del giro de Pemax. ¿Qué es eso? Porque no postuló, ¿no? ¿Y qué es Pemax? Presupuesto máximo. Ah, sí, que es otro terrible hecho, ¿cierto? Que es que entonces ya hay unos que sí se pueden tener una salud de ricos y otros que no. Los de ricos tampoco, pero por lo menos de clase media, pero los demás no. De esto hablaremos después. Pero el total da 88.181.000, o sea, prácticamente 10 billones más de un año para el otro. 10 billones de pesos. Miren el déficit fiscal. Entonces, nosotros aumentamos realmente con estas cifras de déficit, pero no era para que se robara la plata, era para que atendieran a las mujeres embarazadas, a los niños, a los viejos, los que sufren diabetes y todo esto, y no lo hicieron. Estos 10 billones no se fueron para allá. Eso significa un 12,9% de aumento entre el 2023 y el 2024. Más que la inflación, que en ese año fue 5,2%, porque hemos bajado la inflación.
Y no por la tasa de interés del Banco de la República, no digan mentiras. En Colombia no hay exceso de liquidez, hay déficit de liquidez. Por eso la gente no tiene créditos para comprarse un carro o una casa, o mejor, para montar unas empresas cooperativas, ni en el campo ni en la ciudad. No es cierto que aquí la tasa de inflación dependa de la liquidez, eso no está en los datos. Lo que sí pasa es que los señores dueños del agua subieron. Los señores dueños del aseo subieron más que nunca. Hay una mafia del aseo en Colombia. Ya me lo habían probado a mí. Y todavía la Ministerio de Vivienda y la CRA no se ponen pilas. Ya van avanzando. No puede seguir aumentando. Todo el país está lleno de basura, incluida Bogotá. Basura que botan a las cañerías y terminan en el río Bogotá. Más que nunca. A mí me pasó 3 días por sabotaje de los mafiosos. Y sin embargo superamos el problema. Y la ciudad de Bogotá fue más limpia cuando hubo un operador público en la mitad. Más limpia. Y iba siendo el mayor empresa de aseo del país y logró utilidades. Y a pesar de lograr utilidades, disminuyó la tarifa de agua potable y aseo en Bogotá. Y los recicladores recibieron remuneración, que hoy se la están tumbando también. Bueno, es diferente la bodega recicladora que el reciclador de la calle. Y sigo. Entonces, ¿qué pasó con estos 10? La inflación causada fue 5.20 y el incremento fue 12.01, luego aumentamos 6 puntos por encima de la inflación en un año. Entonces, ¿qué pasó? Pues miren lo que pasó. Entonces, datos Adres, aquí ya mi amigo tuvo que sentarse porque tenemos ya líos, la asiática. Bueno, entonces, mi amigo ha girado y está comprobado que a las 29 EPS que han existido, lamentablemente aquí el ministro no me ha dado el dato desgregado de las EPS intervenidas y no intervenidas, ¿qué toca? Porque entonces ahí se mide qué pasa con los interventores. Entonces, hemos entregado 87.89 billones sin contar los pagos de la ciudadanía en copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto, ministro? Que tampoco aparecen. No aparecen. Entonces, esto es lo que gira la ADRES, el gobierno. La ADRES tan criticada y mire cómo ha sido eficaz. Giro directo ha sido eficaz. Lo que pasa es que hay que aumentar hacia los que no sean las clínicas de los dueños de los EPS, porque no debe haber anticipo. Y me disculpan los trabajadores y las trabajadoras, las enfermeras y las secretarias de esas clínicas, que sé que están siendo afectadas porque las están sobreexplotando. En la medida en que vuelve a la ley la transferencia directa y no pasa por EPS, y entonces no mandan el dinero a las EPS propiedad de pues, los dueños de las EPS. Eso significa que esas clínicas pues no van a tener el mismo lujo, porque entonces los hospitales públicos van a poder sobrevivir el puesto de salud. Los indígenas, la gente que vive en Guajira, en Chocó, en el litoral pacífico, en los llanos, o incluso en la provincia antioqueña. Porque una cosa es Medellín, una cosa es el Poblado, otra cosa es el norte de Medellín, y otra cosa son las provincias de Antioquia, que se parecen ya en los números al Chocó, que ha sido víctima de todo este proceso. Pues bueno, en los registros reportados, señores de la Corte Constitucional, que les niegan la información forense y los datos, para que entonces digan que nosotros tenemos que hacer la reunión para aumentar la UPC. Bueno, nosotros hacemos la reunión para mostrar estos datos, que nos demuestren que es mentira, que un magistrado nos diga que es mentira. Hemos girado 87, 89 y las EPS solo registran 85 billones entregados por obligación de la ley al Estado de Colombia. O sea, ellos dicen que recibieron 85 billones
y nosotros giramos a 87, casi 88. ¿A dónde se fue a parar la plata? La diferencia ahí nomás da 2,71 billones. ¿Qué no aparece? 2,71 billones. El vagabundo del señor Olmedo, vampiro de los pobres y traidor del progresismo y del pueblo de Colombia, se tumbó 26.000 millones. 26.000 millones. Hagamos matemáticas, aquí se tumbaron en el mismo año 2,71 billones y no hay proceso judicial. Y esto debe ser denunciado, superintendente, a la justicia, a la fiscalía. Entonces es un crimen de lesa humanidad. Y la fiscal debe decir si se demora o no se demora, pues ella verá. Espero que no la tumbe el Consejo de Estado, porque hasta ese punto ha llegado. Una fiscal general con la esponja de Mócrates en la espalda, ¿qué justicia puede hacer? ¿Qué investigación puede hacer? Si los mismos magistrados del Consejo de Estado que la investigan, entonces empiezan con otras cosas. Eso no es justicia. El juez debe ser independiente. ¿Cómo así que una asesora fiscal del alcalde de Medellín hace lobby para que se fallen sentencias en contra de los opositores, de los dueños de Medellín? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Quién dijo que en Antioquia hay esclavitud? En Antioquia debe haber libertad. No hay etnias, no hay razas, hay etnias. Esa palabra raza es de los fascistas. La raza no existe, la construyen los seres humanos en los animales. O si no, pongan una perra Cocker Spanish a la calle en época de celo y verá que no son los Cocker Spanish los que llegan. ¿O no? Para unos mastodontes ahí. Porque la naturaleza no hizo la raza. La hizo el ser humano manipulando la naturaleza, creyéndose Dios. Bien, este es un dato. ¿Dónde están 2,71? Pero es peor, porque lo que se le ha girado a las EPS entre el problema de mitosis es gástrico y se afecta con los cambios de clima que me toca hacer casi todos los días. No aguanto los ventiladores, sí, porque eran los de mi abuela, sino los aires acondicionados que no tenía mi abuela en su casa, que tumbaron. Entonces los giros son mayores, creo que pasó. Miren esto, porque cuando sumamos las cifras de lo que ha pagado los pacientes, las pacientes en cualquier clínica, hospital, que es el copago y la moderadora, que suman entre ambos 1.514.000, más la plata que aseguró Adres en el 2024, pues el total de ingresos de las EPS ha sido 89.696.000, casi 90 billones que hemos dicho todo el día. Y todos estos días que hemos girado, que es lo más alto en la historia de Colombia, y de la ley 100. Pues entonces el aumento fue 14,8%, ministro. Una exageración. Esto debió haberse metido en sistemas preventivos, primarios, atención primaria, porque es mejor prevenir que curar. Aquí no lo creen, porque el negocio es en la muerte, en la enfermedad. Y entonces por eso pasa esto. Por eso el sistema preventivo es fundamental en el derecho a la vida y a la salud en Colombia. Y ya aumentamos. Oigan este dato, resultado del gobierno de Colombia, actual, progresista, de izquierda. La desnutrición infantil, la mortalidad, la tasa de mortalidad por desnutrición infantil para menores de 5 años cayó a la mitad de lo que dejó Duque. Solo en 3 años. Y es así, Urrego, usted no es pariente mío de pronto, pero lejano. Entonces ya lo iban investigando por eso. Entonces pues están diciendo que tengo una finca en Toscana. Yo no me voy a morir, es solo una sociedad que ya lamentablemente se quedó sin alma y envejeció. Le falta otro Garibaldi allá. Le meta bilirrubina a la sangre roja de Italia. Bueno,
El gobierno ni siquiera me ha invitado, entonces yo amo. Y digamos, porque uno tiene que amar los ancestros, negros, indígenas, árabes, y en mi caso, latinos, italianos. Y otros son castellanos. Castellanos no me quieren mucho, pues van para el fascismo. Bueno, pero eso es otra política. No pasarán, se les olvidó. Ya pasaron, os habéis dejado pasar, dice. No, no pueden pasar. El fascismo, si llega a los gobiernos, mata a la humanidad antes de volverla esclavo, desata una barbarie como están haciendo en Gaza. Que yo no puedo estar con gobiernos que apoyan un genocidio hoy en el mundo. Eso no se puede. La moral, la ética humana prohíbe eso. Europa debe quitarle el apoyo a Israel. Si no, no es demócrata y está anulando los resultados de la Revolución Francesa y de la época democrática. Están abriéndole el camino otra vez a Hitler. Y un ciudadano norteamericano de raza que no existe, sino de piel blanca, que estuvo detrás de las filas de Washington. Entonces me quieren quitar la visa cuando yo lo que he hecho es lo mismo de Washington, cuando no se levantó en armas contra un rey, y por la justicia, y por la libertad, y por la democracia, y nosotros no hicimos lo mismo, desde Bolívar hasta nosotros. Y aquí gobernamos, porque yo he peleado por la democracia y la libertad, y por la independencia nacional. Y eso hicimos, y por eso hicimos la Constitución del 91, y por eso la defendemos. Entonces aquí son 89.696.000 lo que han recibido en un solo año, casi 15% más de dinero. Y lo que hicieron entonces es que solo comparando los registros de ingreso que dan las EPS, el desbalance es de 4,22 billones. Y aquí ya podemos hablar del déficit fiscal. Pues el déficit fiscal se produce por esto y por otras cosas. Estamos dando una plata del pueblo, mucha hasta ya financiadas con deuda, y se la llevan para el extranjero. Y no hay investigación. 4,22 billones en un año. Cuando dimos más plata, más se llevaron. Y entonces nos piden que demos más plata. No sean vagabundos, hombre. Más plata de pronto, cuando tengamos y cuando se apruebe la reforma laboral, la reforma de la salud en el Senado de la República. Si no, no podemos. Quiebra el Estado rápido. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento. El Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen, y nos hundimos en la barbarie y la violencia, y no en este gobierno, sino después. Yo aquí hablo aquí los asistentes, pero se me olvida que la mayor existencia estás aquí, detrás de esa cámara, pero todavía no puedo hablar con las máquinas. Un problema que he tenido todo el tiempo, porque es que yo soy socialista. Entonces los socialistas no hablamos con las máquinas, hablamos con los seres humanos. Otros hablan con las máquinas, no nosotros, no nos embrutecemos. Entonces esta cifra pues es atortonante. Se llevaron en un año 4,22 billones. Y entonces hay cosas peores. Todo esto casi me da patatús leyendo. Dan ganas de vomitar. Yo estoy pálido en este momento, pero bueno. Uso y destino que las EPS, todas, dieron a los recursos públicos de la salud. Entonces, de lo examinado, datos de la Contraloría, no de nosotros, no se sabe qué pasó con 6,81 billones para el año 2020, año del COVID. 6,81 billones. ¿Cuántos viejas y viejos y otros que no eran tan viejos murieron en el año 2020 en Colombia por COVID? Iban a dinamitar el San Juan de Dios, todavía lo quieren hacer. Vagabundos. San Juan de Dios es una joya de la salud de América. Hospital fundado por el rey, expropiado por Bolívar y Santander. Oigan bien,
expropiado para ponerlo al servicio de los soldados heridos del Ejército Libertador y después de todo el pueblo de Bogotá y de Colombia. En 1911, ¿cuándo fue? 17, 18. Hubo una epidemia en Bogotá, una peste, 1918. Y el que salvó de la peste y salvó a muchos y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacreditación? ¿Cómo es que se dice? Ya se me olvidó. No, pues que hay que ser desagradecidos, históricos. Ahí Alejandro Gaviria, que no nació en Bogotá, pero burlándose del descubrimiento científico de 20 seres humanos que murieron y eran de una genética que no existe en América, ni parece que en el mundo. Eso ya debe establecerse con la genética del mundo. Seguramente sí vinieron de otro lado, pero no de donde vinieron el resto de los americanos legítimos de América, que somos nosotros también. Y los que se han cruzado con indígenas en Norteamérica, que muchos lo han hecho. Ellos son originarios de América hace decenas de miles de años. Por eso hay que hacer una confederación de pueblos indígenas de las Américas, porque América son las Américas, no Norteamérica. Y tenemos que respetar las Américas, porque entonces se respeta a la mayoría del pueblo americano, que tenemos aquí 30.000 años de antigüedad. Y esta nueva especie estuvo en esta sabana y por alguna razón murió y no dejó descendientes y no se sabía de dónde vinieron, no de los demás. Y eso es lo que dice la ciencia. Entonces aquí, en el altiplano de la sabana, existió una especie humana diferente. Solo que murió. Eso nos trae un mensaje al presente, pues nos están dejando sin agua. Entonces también nos van a matar, también nos toca irnos. La vida es la que está siendo atacada en Bogotá, pero mire qué ejemplo, ya pasó. Hace 6.000 años pasó en el altiplano. Bueno, volvemos. 6.81 billones año del COVID 2020, desaparecieron. 3,68 billones para el año 2021. 1 billón para la vigencia 2022. 2,71 billones para la vigencia 2024. Oye, piden más plata. ¿El gobierno qué? ¿Nos toca empeñarnos a los deudores de los títulos, propietarios de los títulos, acreedores allá en Wall Street? Porque ni a los chinos ni a los europeos, todos están allá en Wall Street. O a los dueños de los bancos aquí en Colombia. Esclavitud de nuevo, por esto. Entonces, en total, desde el 2020 a la fecha han desaparecido 14 billones de pesos, señores de la prensa, denuncien. Enséñenle a Colombia cómo la han estafado. No se hagan los gorrones al servicio del gran capital en Colombia y los ladrones. 14.28 billones sin claridad sobre uso y destino. Desde el 2020 a la fecha, la mayor parte de la plata, casi 10 billones más, en el gobierno de Duque. Duque se tiró a Colombia por estar sectarismos ideológicos y odios estúpidos que han hecho matar a 300.000 colombianos y a 700.000 ya en estas alturas, no más. Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República, Duque, y su ministro de Salud, y sus ministros de Hacienda, y también una aquí, en este gobierno. Aunque nosotros sí podemos decir que lo intentamos salvar, porque si se hubiera aprobado en el Senado, esta plata no se pierde, el proyecto de ley de reforma a la salud. Yo le pido al Senado, por favor, piensen en las viejitas de Colombia, en sus propias mamás, en sus hijos. Dejen de obedecer a Geralti, que él vive en Madrid o en País Vasco. Dejen, por favor, de pensar que se pueden financiar en sus campañas con estas platas, porque saben a muerto. Y uno cuando usa una plata de esas,
La pierde porque es pura energía oscura. No es energía de la luz. Por eso tanto político preso. Bien, sigamos y disculpen todos estos, voy a ser más rápido porque no. Y entonces, aquí está el informe de la Contraloría General de la República, que también habla de lo mismo y encuentra más plata perdida, incluido el del año 24, que ahí pones 22 billones, aquí se suman copagos y cuotas moderadoras, o sea, la plata que pone el ciudadano en la clínica. Y el total perdido son 15,79 billones. Total perdido, cifras de la Contraloría. Esto no se puede sostener más. Y ahora les demuestro por qué. Ahora, ¿cuáles son los datos de las 26 EPS? ¿Esto qué es? ¿Cómo es? El reportado, ¿cierto? El costo médico, o sea, el costo de los servicios. Ya no lo que se desapareció, sino el costo de los servicios reales. Es decir, lo que íbamos a financiar nosotros, se les deja por ley un porcentaje de administración que es del 8 a 10%, que debería ser menos. El costo de los servicios ha sido 79,5 billones. Y entonces nosotros hemos entregado 89, entre la mayor parte del gobierno nacional y una parte de la ciudadanía. Pues 89 de 79, otra vez 10 billones. Pero no hay seguridad sobre esa cifra enviada por las EPS de 17 billones. Algunas se podrá aclarar, otras no, hasta ahora está el proceso. Luego la pérdida de recursos, ya no solo no registrados por las EPS, sino de los registrados, pues es enorme. No va al servicio de la gente. Sigo. Mire lo que hizo aquí, esto es año, ¿qué año es esto? Cuando se comparó la vigencia de 2011 con 2012, porque dicen que la crisis es de nosotros, mentirosos. Esto viene desde que se inició la Ley 100 en Colombia. Es insostenible, estructuralmente insostenible. Por eso cambiamos la Ley 100, o queremos cambiarla. Ayúdenos, señores senadores y senadoras que hablan de Cristo. Esto es evitar un mensaje satánico, porque es de energía oscura. Entre el 2012 y el 2011 volvió a pasar lo mismo, y todos los años ha pasado lo mismo. Y entonces aquí lo detectó la Contraloría de la época, que creo que era Sandra Morelli, que está ayudando. Sandra Morelli es goda regoda, pero a mí me parece que es una buena señora cuidando el recurso público, que hay godos que hacen eso. Antes eran sindicalistas, antes hablaban de reforma agraria, antes hablaban de justicia social porque decían que su ideología era la encíclica papal de Juan 23, creo que era, ya no me acuerdo, o un león, era un león, 11, bueno, no me acuerdo, Pío, no sé, bueno, con cuestiones de la iglesia me toca aprender más, aunque me he leído la Biblia, en la cárcel, después de que me torturaron. ¿Ah? Laudato sí también, porque mi amigo era el papa de antes, que coincidía con lo que nosotros pensábamos. Ojalá ahora que he visto que sí, sigan. Entonces Sandra Morelli firma esto, y es para el doctor Alejandro Gaviria, para el señor Mauricio Cárdenas, que todos quieren ser presidentes ahora, para Gustavo Enrique Morales, ¿cierto?, que era el superintendente de la salud de la época, Gustavo Morales, y para Gerardo Hernández, que era el superintendente financiero de Colombia, porque si son EPS financieras, no son de salud, pues realmente es la superintendencia financiera la que debería meterle aquí muela a este asunto. Y entonces esto es una función de advertencia, ya lo habían dicho, porque se estaba incumpliendo el decreto 574 del 2007 y el decreto 4185 de noviembre del 2011, que es una omisión, seguimiento a función de advertencia. El señor Alejandro Gaviria no hizo caso, y era sobre la situación financiera de las EPS. Mira ahora, Alejandro,
También me traicionó, pero ya es de poca monta, porque creo que la mayoría de mis ministros y ministras me han traicionado en este gobierno. No se educaron en el servicio público, son tecnócratas, aristócratas, que se pusieron fue al servicio o de la pereza o de el gran capital en Colombia, porque les da miedo que no los empleen después. Eso le pasa a muchos ministros. Entonces el presidente tiene que vigilar y regañar, pero aquí Alejandro Gaviria fue ministro de Educación y se dedicó fue a quitarle la función a la ministra de Salud, que estaba buscando arreglar esto. Pero aquí, cuando él fue ministro, no lo hizo y se lo advirtió la Contraloría. Y aquí el texto de la función de advertencia, que no voy a leerles por el tiempo, han mostrado una falta de gestión a este respecto, lo que indudablemente ha incidido en los riesgos mencionados. Pereza y arrodillamiento al gran capital y a los ladrones de Chapinero. Y estos son en ese mismo momento después, ¿no? Porque esto ya fue el gobierno de Santos. Estos ahí creo que metieron la norma de la reserva técnica y no cumplieron. Ahí le estaba diciendo que había que acabar el sistema de la CPS y después dijo mentiras, o no sé, estaba en el gobierno que lo iba a hacer y entonces se arrepintió. ¿O qué le pasó? No sé. Entonces, uso y destino que las CPS dieron a los recursos públicos de la salud. Entonces ya otra vez volvemos a los hallazgos. La Superintendencia Nacional de Salud, ahora datos de la Superintendencia, informó que la deuda que han dejado las CPS que se están liquidando, las que ahora tenemos, las que ya se liquidaron, o sea, las viejas, y las que se encuentran hoy activas, con corte al 2022 fue 23,3 billones. Esto es un dato errado. Falta de economistas en la superintendencia, porque no está deflactado por la tasa de inflación. Esta deuda llega a 100 o más. El superintendente hay que darle ese dato a la Corte y al pueblo. Recursos, yo me voy aquí perdiendo. Recursos, bueno, esto ya lo dijimos aquí, 25 billones, recursos 2023, o sea, nuestro gobierno. Volvemos a, este es solo 5 EPS, o sea, las que están intervenidas con datos. Y hemos entregado, estos son deudas, pasivo deuda total de esas EPS, pues 25 billones, pero con las clínicas y hospitales 11,3. Y 21 de esas EPS, de todas, no cumplen. Solo 5 EPS cumplen las normas de ley, que son las normas de las aseguradoras financieras de Colombia y del mundo. Entonces, ¿qué van a salvar? Esto es 2023. O sea, solo 5 EPS cumplen, de las 157, la mayoría ya liquidadas, que existieron. 5. Ustedes vienen a decir que esto es culpa del gobierno, esto es culpa de la ley, de estar poniendo el servicio del interés particular de los más ricos de Colombia, el dinero público. Y esto se hace en la energía eléctrica, esto se hace en el sistema de salud, esto se hace en el sistema de concesiones viales, que es, yo creo que el mayor de todos, y otros. Y el presupuesto de Colombia, incluso el que estamos discutiendo hoy, vuelve a transferir el dinero a los ricos, no a los pobres. Y por eso tenemos una desigualdad de las más grandes del mundo. Y por eso estamos en la violencia. La culpa de la violencia no es de Petro, la culpa de la violencia es de la desigualdad y de tener un Estado oligárquico y no democrático. Porque el que entrega el dinero público a los ricos está creando desigualdad. Eso no es capitalismo. Eso se llama esclavitud. Porque esa plata podía salvar la vida y los bienes y la prosperidad y la buena vida que en un país como este, cualquier habitante de este país, extranjero o no, podría tener, y no lo tenemos. Vivimos en el viejo miedo y bajo el miedo y en el atraso. Y eso es la culpa de una oligarquía, que si la quieren volver al gobierno, pues no puedo impedirlo, pero no vamos a tener sino esclavitud. Perdemos a Colombia. Solo 5 EPS. Sigo, ya vamos terminando ahora sí. Creo. Este es Cosalud, que es un dato desastroso.
Aquí hay que separar los cooperativistas, dueños de la EPS, del gerente, porque esto lo hizo fue el gerente en el año 2023 a 2024. Pasó la deuda de 702.000 a 2.590.000. Y ahí me está demandando ya otra vez ante los jueces penalmente o hasta la comisión de acusación, que tiene que estar en la cárcel este sujeto, que no es mi incumbencia porque es de otro poder, pero que pasar de 700.000 a 2.590.000, la deuda, 269% de aumento, casi la triplica. Y es que buen gerente, aquí el fantasma hace sonar ese reloj, esta pieza es la más lóbrega y fría del palacio, que da miedo, porque esto parece una funeraria. Muertas estaban las ideas aquí. Bueno, entonces ya sigue la Contraloría, han puesto 522 procesos por responsabilidad que es fiscal, que suman 11 billones. Carlos Mario Zuluaga ahí, el vicecontralor, lo dice, pero esto es penal, no fiscal. Sigue los procesos que han hecho ya, entonces, los hallazgos, etcétera. Aquí lo terrible, lo que queda. Estos son 5, ¿cierto?, que cumplen, pero no cumplen todo. Cumplían, ¿cierto? Se deterioraron. Entonces la X roja es que ya no es sí, sino no. Y entonces la primera, que era salud total, ya no cumple. EPS familiar de Colombia no cumple. Alansalud EPS cumple, una, ¿cierto? Una, que tiene 252.000 afiliados. Si le meto los afiliados de los demás, la quebré. Ya soy yo el que por pequeña cumple. Confavoriente ya no cumple. Salud Mía cumple. Y Salud Bolívar EPS cumple. Ya se retiró, tenía 3.500 afiliados. Y entonces la penúltima que aún queda tiene 65.000. Es decir, que solo quedan 321.000 afiliados en EPS que cumplen. ¿Cuántos son los afiliados de Colombia? Sí, bueno, 52 millones. De 52 millones que somos afiliados, yo también, y todos aquí, solo 321.000 están bien asegurados y ninguno de aquí. Y entonces, la inmensa mayoría del pueblo colombiano, oigan bien, no están asegurados porque no están los recursos y se enferman, a pesar de girarlo. Solo 321.000. Esto ya no es un sistema de salud, es un sistema de muerte. No nos digamos mentiras, digamos la verdad, por tanto hay que cambiarlo. Y ya presentamos la propuesta y es un resumen de lo mejor del mundo. No es un invento de nosotros. El sistema preventivo viene desde Alma Ata. Todos los países lo están implementando hoy, menos Estados Unidos, después de el COVID. Y si no, cuando venga la siguiente la siguiente peste, que ya todos los años surge, la peste que surgió con nosotros, que es la fiebre amarilla, la controlamos con prevención. No nos pasó lo del COVID. Aquí murió una gente lamentable, unos animales, micos lamentables, pero se controló. ¿Por qué? Porque teníamos gente médica en las veredas y en los municipios del Tolima y otras regiones. Aún hay que estar vigilantes porque eso no significa, pero controlamos una peste, no lo hicieron antes. Y es porque tenemos ya un sistema preventivo que aún hay 10.500 equipos, cada uno de 5 o más personas, enfermeras, médicos, los que están echando en los hospitales, nosotros lo estamos recibiendo. Un médico o una médica aquí gana 11 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto gana pago por una EPS hoy, señores? 5 o 4. El médico o la médica. Hay grandes especialistas que se ganan un billetal y los que arreglan mujeres ni se diga.
mujeres están enriqueciendo el grupo, todos son hombres, los médicos. Yo no he visto una mujer de cirugía estética, eso me han ayudado de vez en cuando, entonces no hablo mal. Pero miren, solo quedan dos. O sea, si yo sigo la ley, incluida Sanitas, porque el asunto fue de forma, no es sustancia, no hay EPS, todo lo asume el Estado. Pero eso no significa que asume sus deudas. El patrimonio de los dueños de EPS liquidadas y no liquidadas aún, debe pagar la deuda, no el pueblo. No sean vagabundos. La deuda no es del gobierno, no es del pueblo, es de unos señores que se llevaron la plata. Por tanto, los procesos y la ley lo que tienen que decir es que paguen la deuda, porque eso es lo que pasó aquí. Entonces aquí está el chuchuchú, que sí es, porque es chanchullo, y el chuchuchuchu. Pero no es que me lo proponga hacer, ya no queda ni con qué hacerlo, quedan las últimas fichas del dominó, 2. Las fichas tenían 157 fichas, 155 ya cayeron. Y no en mi gobierno, la mayor parte cayó en el gobierno de Andrés Pastrana, como 78 veces, la mitad. Entonces miren, este es el dominó, ya no quedan sino 2, ya estamos en 0. 2024, estábamos en 2,4 cuando yo recibí, esto es de años pasados, ¿cierto? 2024 estamos en 29, eso es por ciento, ¿cierto? No, número de entidades de salud activas, de lo que queda, pues esto es el dominó, entonces ya no quedan sino 26, dijimos, pero en el 2034 no queda ninguna, incluso quedan menos 0,6%. 2033, prácticamente el 2034 se acabó, si quieren los dejamos, será otro gobierno, pero sería irresponsable si yo dejo esto así, porque va a acabarse la última EPS, no quedan sino 2. ¿Y cuál fue el que más liquidó? Liquidó Andrés Pastrana con 78, y es el que me insulta, y yo estoy acabando con el sistema, lo acabo con la mitad del sistema, y después Uribe no lo hizo, pero lo hizo más que nosotros, y después Santos volvió a pegar otro brinco a 18, y después Iván Duque, y todos se coaligaron como en un club oligárquico a tratar de tumbar a Petro y a que no se reelija algo diferente a ellos. Y entonces todas son 117 desde Andrés Pastrana liquidadas, y yo solo he liquidado 4, porque trato de salvarlas, volviéndolo gestores de vida y salud, que cojan a más la gestoría de farmacéutica y otros más, para tumbar, y viene ese dato, el tumbo que nos están haciendo con las medicinas, que es un crimen de lesa humanidad. Estas son las vigentes, bueno, ahí teníamos a Sanitas, en 2024 nos la quitaron, y debe ser intervenida, porque las deudas aumentaron. Y viene el dato de las medicinas. Y entonces dicen que nosotros colapsamos el sistema porque no hay medicamentos. Mentiras. Y hoy con salud, con subsidio, ¿cierto? Ustedes entraron. Bueno, ya me cuenta usted ahora. Entonces, nosotros hemos pagado sobre factura el 90,3% de lo que valen las medicinas. Hay unas grosas, porque toca investigar los precios que nos dan, porque nos estafan. Y que tienen que hacer ADRES, que gira estas platas. Entonces, las facturas valen todas 14,7 billones en el 2024. Y hemos pagado 13,3 billones. Entonces, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Y les dicen a la gente que no hay medicamentos, porque no hay medicamentos contra la diabetes. Entonces, miren, las quejas que hace la gente, con razón, PQRs, están relacionadas con el acceso a medicamentos.
sea, lo que dicen que son quejas contra lo que hicimos, no es contra lo que hicimos, es contra los gestores de farmacéuticos, no contra el gobierno, señores. Las quejas son contra los que no entregan los medicamentos, que no somos nosotros, son los gestores, operadores farmacéuticos, le dice la Contraloría. Nosotros hemos pagado ya el 90% y no hemos pagado más el 100% porque hay que investigar unas facturas. Y entonces aquí están las tasas de PQRs contra EPS, pero en realidad muchas son contra los gestores farmacéuticos. La más grande, Cosalud, obviamente, 1.010 en el año. Y la segunda, el Fondo Pasivo de Ferrocarriles, pero la más pequeña. Y la nueva EPS, la tercera, con 744, lo cual hace que nosotros hayamos disminuido las PQR de la nueva EPS. Las quejas las hemos disminuido. Y después sigue con Fenalco Valle, 706, y bueno, etcétera. Y entonces, cuando se compara entre intervenidas y no intervenidas, las intervenidas tienen un porcentaje de PQR, es decir, le entregan menos medicamentos habiendo pagado a los pacientes porque están intervenidas por el gobierno, o sea, ya sabemos por qué, 45,33 y a las otras 41. Pero la diferencia no es grande. A todas las EPS les están fregando los medicamentos. Puede ser porque son las EPS las que se quedan con la plata que nosotros les entregamos para medicamentos, o los mismos señores operadores de farmacéuticos, como les deben las EPS, no el gobierno, pagamos nosotros, pues entonces no les dan más servicio. Esto es Sanitas. ¿Por qué intervenimos a Sanitas? Porque hizo saltar ese dato en la mesa. Duplicó, ¿cierto? Esto tiene al 23, no al 24. Duplicó de 0,34 billones a 0,69 unos gastos que no tienen que ver con la salud. Así se roba la plata. Y esta plata, yo quiero saber si se fue del país para España. Es peor que si llevarse el oro, que un loco presidente, papá de una actual canciller que nos critica, papá o abuelo, alguna de vaina de esas. Se enamoró de una reina de España y creyó como mal colombiano que dándole oro se la iba a, quién sabe a qué, y la estafó, porque se quedó con el oro y no le dio nada. Y nosotros nos quedamos sin el tesoro Quimbaya, que es de orfebres de hace 3.000 años. O sea, cuando estábamos en la época de la civilización egipcia, habían orfebres de oro en Quimbaya, Colombia. Y todavía nos asustamos de ser colombianos. Tenemos desde la época egipcia, los egipcios no aguantaron, nosotros sí. Y se lo robó este señor expresidente por enamorado de una reina, creyéndose el rey y español, y no lo era. Esto es lo que pasó en EPS Sura, que bajó en el 22 y volvió a dispararse, también con gastos estos totales, ¿cierto? Y bueno, aquí ya lo que propone la reforma, que es remuneración ya a no EPS intermediarias financieras, sino a gestores que se le paga su servicio de salud y vida, básicamente en su función de referencia y contrarreferencia. Recomendaciones de la Contraloría, no el ministerio, que están en la reforma, porque esto lo pusimos nosotros. Entonces la Contraloría está diciendo al Congreso, por favor, por favorcito, aprueben la reforma a la salud. Artículo 25, la unidad de pago por capitación en el aseguramiento social en salud y fortalecimiento de la atención primaria. Para la prevención, señores de la Corte Constitucional, prohibieron eso, de la subida de la UPS, y resulta que un sistema se abarata si hay prevención, porque hay más vida en Colombia. ¿Cómo van a prohibir eso?
Y estamos proponiendo dar, o esto también la Contraloría, o ustedes, en la ley, que nosotros le vamos a pagar un crédito barato a las EPS que queden para dar su paso de intermediaria financiera a gestora de vida y se salvan. Quedan las que sobrevivan, se salvan. O sea, este gobierno está salvando a las EPS, pero no en su función de intermediaria financiera que terminó con todo, sino en una función diferente. Auditorías, que no puede hacer ADRES, pero esto es para ser gestor, no para ser asegurador financiero. El aseguramiento debe ser del Estado. El Estado responde por la salud de todos ciudadanos y ciudadanas de Colombia. ¿Que se nos van a saltar los gastos? No, porque ya tenemos el manual tarifario que ya debe implementarse en FOMAC, porque nos han tumbado un FOMAC también, señor Aldo. Ya hicimos la reunión y ya tiene usted sus directrices. Porque la auditoría, que en FOMAC no se hace, o se hace por el amigo de Marín, terrible Marín, pero también lo mismo. Entonces, esa auditoría debe hacerla es los expertos en auditoría. Y se hace respecto al manual tarifario, o sea, las tarifas de los servicios médicos científicamente comprobadas. El manual tarifario debe ser flexible porque los procedimientos científicos siempre cambian, y debe ser regional porque la enfermedad no se comporta igual en cada región de Colombia, que es muy diversa. Entonces, ese manual tarifario ya existe, debe implementarse en FOMAC y en las EPS intervenidas, que ya deben empezar a hacer sus auditorías con este sistema, que no es en función de cuánto gana más la EPS, sino en función de que se pague el procedimiento científico adecuado existente y a su valor correcto. Saneamiento de los hospitales públicos, entonces también otro crédito, ya hemos frenado el crecimiento de la deuda, que no es nuestra, se hará con las demás, la deuda deja de crecer, luego las EPS del Estado, que se vuelvan institutos, no empresas, como reza nuestra reforma, porque no es con empresas de agua, no es con empresas de salud, como se resuelve un derecho, el derecho a vivir. No se hace con empresas, las empresas solo sirven para ganar, y los que las ponen, pues bienvenido, y entre más cooperativas más gana el pueblo, pero el derecho no se resuelve con ganar, el derecho debe ganar es el pueblo, y entonces eso no se hace con empresas, eso se hace con Estado y participación comunitaria. Y entonces las empresas que llaman ahora a los hospitales y clínicas poniendo a competir y hundiendo una con otra, se llaman instituciones de salud del Estado, y entonces también se les va a prestar un dinero para que puedan volverse, son las públicas, porque las privadas tienen con qué, puedan tener por 532.000 millones, pues más fuerza para competir. Porque es el paciente el que escoge, el médico, por tanto la clínica. Y hoy, pues los pobres hospitales están vueltos nada por decisión, hasta los liquidaron muchos. Y hasta el pobre San Juan de Dios, que es el mejor, o era, lo iban a dinamitar. ¡Qué odio contra la salud pública en Colombia! Bien, y aquí hay otras, promoción de investigación y producción de vacunas, que ya lo estamos haciendo, fortalecimiento del INVIMA y del Instituto Nacional de Medicamentos, de INVIMA, que debe dejar de cobrar peaje, porque donde hay permisos hay peaje y por tanto corrupción generalizada. Ya usted sabe que nos toca es quitar ese tipo de cosas. Trámite ante el Instituto Nacional, INVIMA, que no se debe pagar. Funciones de la ADRES, que está en auditoría médica y de cuentas, que hay que poner. Ya sabemos que con ¿cómo es que llamamos? El sistema tarifario de salud. Naturaleza y funciones de las gestoras de vida, que no tiene competencia para hacer. La ADRES actualmente no tiene competencia, pues los OPS pueden hacerla,
Pero respecto al manual tarifario, aquí volvimos al giro creciente de nuestro gobierno, que debe ser giro directo, pero si el interventor sigue señalando clínicas de los dueños actuales de esas EPS intervenidas, pues el giro directo que usted hace va para los mismos. Y eso no puede ser. Y los beneficiarios, entre otras, debe ser la red pública de Colombia y el puesto de salud de Colombia. Bueno, estos ya son temas de la reforma que yo no vamos a estudiar. Proyección de recaudo dejado de percibir por una serie de impuestos que tenían la salud a su favor, que los diversos gobiernos han quitado. Eso ya suma hoy 17.658.000, que básicamente es el aporte que los empresarios daban y que el señor Santos les quitó. Ahora, ahí tenemos una discusión con el ministro. Santos le quitó esto a los empresarios porque a través del impuesto de renta los más ricos tenían que sustituir esto. Y no pasó. No lo hicieron, tumbe al sistema de salud como siempre. Pero antes el tumbe lo hacía el Estado, ahora lo hacen los grandes empresarios. Tumbe. Ahora, usted propone regresar a ese impuesto, yo propongo aumentar el impuesto de renta a las personas más ricas de Colombia. Y entonces iría a la vida de los colombianos. Y ese es el pacto social, así se hace la paz. Y en los señores grandes empresarios de Colombia, que ahora son de los más ricos del mundo, muy bien, interesante, pero el pacto social con su pueblo y su tierra es pagar los impuestos y pagar más. Porque ustedes saben que en un país desarrollado como cualquiera, pagan la mitad de sus ganancias, y aquí no. Aquí hacen una cosa que hace Bruce Master, que lo mencionó Leiva en sus leivadas, no sé si será cierto o no, pero lo que hacen es sumar la tasa nominal de los impuestos, incluido la seguridad social, que no es, y no lo que efectivamente pagan, que es mucho menos, porque la ley les ha dado privilegios por montón, incluido la Corte Constitucional, que les permite a los carboneros grandes exportadores y petroleros grandes exportadores deducir el impuesto de regalías, que no es impuesto, el derecho de Colombia a las regalías de su impuesto de rentas. O sea, Colombia está pagando las regalías de los carboneros y los petroleros. ¿Qué es eso? Ya les queda poco de vida. Pero eso es una vagabundería, otra vez lo digo. Porque esa es una plata, el propietario del carbón y el petróleo es el pueblo de Colombia. Y el derecho que tiene para que lo explote un particular y se vuelve rico es que pague la regalía, que la ley determinó, que son muy pocas además, y resulta que no, que es el pueblo mismo el que paga la regalía. ¿Cómo así? Entonces se llevan nuestro oro, con un poco de mafias, se lleva nuestro carbón, ya la tercera mina de Boyacá se la quiere llevar un mafioso. Y se llevan el petróleo y entonces no pagan las regalías. Otra vez la colonia española. Bueno, ahí donde tenemos que hacer los nuevos recursos para financiar la salud. Y sigue, y ya acabamos, ¿cierto? Porque el informe de la Contraloría ratifica la necesidad de la reforma de la salud. Conclusión final. Y volvemos aquí. El informe de la Contraloría que tergiversó la prensa del Gran Capital, volteándolo completamente, lo que dice es que se debe aprobar la reforma de la salud, o esto se hunde, o intervenimos las EPS, que no cumplen, que son todas menos 2. No hay otra opción. Si no, esto se hunde. Y lo que mueren son los colombianos y las colombianas. Está demostrado, se robaron los dineros a la salud. Entre más damos, más se los roban. Y es un sistema de utilidades perverso en contra de la salud y el pueblo de Colombia, y no puede seguir. Por el bien de la nación, por nuestro futuro de los hijos. No somos nosotros los que nos beneficiamos, mal que bien nos atienden algunos médicos bien. Algunos hasta nos insultan porque son uribistas, pero no importa. A mí me han insultado, hermano, como 4. Pero, y otra por allá, ya no, unos señores, una pareja, no las iba por Pereira. Oiga, porque eran ni siquiera se sabe si eran petristas, sino que se pusieron bravos. Y con derecho. Y entonces la señora que no los atendía, si es una obligación
constitucional. Y se la pasó por la faja y me gustaría saber que si siguen haciendo eso, porque superintendente, eso es el juramento desde época griega. Y entonces lo evade como. Así que, señoras y señores, ciudadanos colombianos y colombianas, estamos ante un colapso, sí, pero viene desde que se firmó la ley. Y este gobierno quiere resolverlo y espera la colaboración de la ciudadanía, así como colaboró con la peste de la fiebre amarilla. Y funcionó bien todo. Y espera la colaboración del Senado de la República y los jueces de Colombia, porque estamos ante un crimen de lesa humanidad. Y lo que quieren poner presos es a los que estamos luchando en contra de ese crimen. Y así no puede ser. Gracias, muy amables, y pasamos al Consejo de Ministros, ya tarde. Estarán los canales públicos y hablaremos del presupuesto del año entrante, que está afectado por esta serie de hechos. Gracias, muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.